Porque la situación humanitaria en Gaza es cada vez más crítica, mientras los ataques israelíes continúan. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, le está pidiendo a Hamás que se rinda y que deje de esconderse entre los civiles. Los comentarios de Blinken se producen mientras el Consejo de Seguridad de la ONU sigue negociando una resolución que pide la suspensión de los combates y fomenta más ayuda humanitaria. Reconectamos con José de Levi, nuestro corresponsal internacional en jefe desde Jerusalén, que tiene como siempre más información y actualizaciones. José. Sí, Nacho, buenas tardes. Y la situación realmente es desesperada, al menos así se afirman los organismos dependientes de las Naciones Unidas. Uno de ellos, el Programa Mundial de Alimentos, el World Food Program, lo que asegura incluso es que hasta la mitad de la población de Gaza no tiene suficientes alimentos, está en peligro de hambre. Todo esto cuando vemos, eso sí, que se intenta llegar a fórmulas que permitan la entrada de un número muy superior de camiones, pero hay problemas evidentes. Vemos que, por ejemplo, Estados Unidos, para intentar la aprobación de esta resolución que llame a una pausa precisamente humanitaria, que también llevara a la liberación de rehenes israelíes, para esta pausa humanitaria su gran problema es que aquí estamos hablando de que hay dificultades entre los distintos elementos que tendrían que permitir el agilizar la entrada de camiones. Por un lado Egipto, por otro lado los organismos de las Naciones Unidas, y ese es un problema, afirman en Estados Unidos, central en esta resolución. Vemos inclusive más que el presidente de Israel, Isaac Herzog, aseguró que si no fuera por los organismos de las Naciones Unidas, podría triplicarse el número de camiones con ayuda humanitaria que entran al interior de Gaza. Si son 125, podría llegarse a 300, 400. Afirma Herzog con un tono claro de reproche que si estos organismos de las Naciones Unidas no se pasaran todo el tiempo centrados en intentar culpar a Israel, la situación podría ser muy distinta y podría avanzarse con esa ayuda humanitaria que es ahora tan necesaria en el interior de Gaza. Todo esto cuando vemos que en otro aspecto el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, lo que ha asegurado es que no entiende cómo muchos países en el mundo culpan a la víctima de las atrocidades del 7 de octubre, a Israel, y no a los responsables, a Hamás, de la realidad extrema que se vive dentro de Gaza. Él lo que asegura es que si Hamás se rindiera, entonces esto llevaría a que la situación de forma muy rápida cambiara y no continuara esa situación tan desesperada que vive una parte tan importante de la población de Gaza. Escuchemos a Blinken. What is striking to me is that even as, again, we hear many countries urging the end to this conflict, which we would all like to see, I hear virtually no one saying, demanding of Hamas that it stop hiding behind civilians, that it lay down its arms, that it surrender. This is over tomorrow if Hamas does that. Lo que sí es que si ayer, inclusive en la Casa Blanca, se hablaba de negociaciones muy serias que permitieran esa pausa humanitaria para llevar a una mayor ayuda al interior de Gaza y de forma paralela que jamás permitiera la liberación de rehenes que se encuentran dentro de Gaza, vemos ahora que en el movimiento Hamás aseguran que no están dispuestos ni siquiera a negociar esa pausa humanitaria hasta que Israel no finalice la guerra. Nacho.
Te quiero preguntar algo muy importante a lo que venimos haciendo referencia en el pasado reciente, José. ¿Qué se sabe sobre la muerte por un error del ejército israelí de 3 de los rehenes hace apenas una semana? Bueno, ahora es interesante señalar que según las últimas datos que ha logrado el ejército israelí, sobre todo de una grabación con una cámara de estas GoPro que llevaba un perro militarizado que fue matado, dicen, por Hamas durante una operación militar, resulta que ahí estaban grabadas las voces de los 3 rehenes que luego, por un error fatal, fueron víctimas de los propios disparos del ejército israelí. Resulta que 5 días antes, en el mismo lugar donde estaban los rehenes, hubo un enfrentamiento con los que estaban capturando a los rehenes, los que estaban de guardianes de los rehenes. Estos guardianes murieron en un enfrentamiento con el ejército israelí. Los rehenes, el gran problema es que luego fueron identificados como precisamente terroristas por los israelíes y entonces terminaron con las vidas de los 3 en algo realmente dramático para los israelíes. Ahora vemos, eso sí, que entre los padres de estos 3 rehenes que perdieron la vida, el padre de uno de ellos está realmente furioso por el error, culpa también al gobierno israelí, pero la madre de otro de estos rehenes asegura que los soldados están en una realidad tan imposible en el interior de Gaza que no tienen la capacidad de muchas veces distinguir si se trata de alguien que quiere atacarlos, que quiere explotar, suicidándose al lado de ellos una carga. Entonces ella dice que estos soldados sigan actuando como lo están haciendo hasta ahora para poder protegerse, para poder proteger a... Esto es algo que llama realmente la atención. For weeks, this is what we've seen of the war on Gaza. Israel's brutal military might pounding neighborhoods into dust. In central Gaza's Seirat, whole blocks reduced to rubble, seemingly deserted, unlivable. But there's also this, the near surreal scenes this week in Seirat, the hustle and bustle of a street market. It's the story of every war where life doesn't stop. It goes on for those trying to survive. But Gaza is like no other place. It's where more than 2 million are crammed into this tiny strip of land that now looks like it's been bombed back into ages past, where those who've lost everything have nowhere left but the streets. That's where Mutnis is building a clay oven, hoping people would pay him a shekel or 2 to use it, he says. Maybe then he'll have enough to buy his children cheese or tomatoes. Our lives are 1 million years behind. We live in sewage, Mutnis says. Every time it rains, the sewage overflows. It's cold, there's no food, no water, no warm clothes. Most here have escaped the bombs, only to be trapped in this misery. Disease and starvation, the UN's warned, may soon kill more than those bombs. Half the population, it says, are now starving, people going entire days without eating. Ahmed says she collects a bit of flour from here and there to bake bread for her children. We're all thrown into the streets, she says. They said, go to the south. We came to the south to die slowly. Human Rights Watch says Israel is using starvation as a weapon of war. It's a war crime, Israel denies, and calls it a lie. It accuses Hamas of stealing aid. In the wake of October 7th, Israel's defense minister announced a siege of Gaza. Quote, no electricity, no fuel, everything closed until all hostages were returned. Some aid and water delivery resumed, but nowhere near enough. Much of the blockade remains in place, what rights groups call collective punishment.
Sometimes the lucky ones find more than lentils and bread for the hungry mouths they have to feed. This mother uses a pair of jeans for her fire to boil some chicken wings and bones. I'm using clothes and cardboard to make fire and cook, she says. The situation is disastrous, but I need to find a way for my children. We're in the street because we have nowhere to shelter. Fleeing the bombs, scrounging for food. Now the people of Gaza desperately wait for the moment they can try once again to live. Jumana Karache, CNN, London.